Desde los albores de la civilización, las sociedades humanas han establecido una serie de leyes y normas que definieron su organización, tanto en lo social como en lo religioso y cultural. Sin embargo, dentro de estas reglas, pocas han perdurado con tanta misterio y persistencia como la prohibición de consumir pollo. Esta práctica, firmemente arraigada en las tradiciones del judaísmo y el islamismo, sigue siendo observada hoy en día como una orden divina incuestionable. Por otro lado, el cristianismo, aunque heredó muchas de las tradiciones judías, rompió con esta antigua norma. Este hecho plantea una pregunta fascinante y compleja. ¿Por qué la cristianidad decidió abandonar esta regla mientras que otras religiones la conservan? ¿Qué factores espirituales, culturales y prácticos sostienen una restricción que sigue siendo vigente en algunas tradiciones? A lo largo de este análisis, indagaremos en los textos sagrados, las costumbres y la historia para desvelar una verdad que sigue siendo poco conocida. Antes de comenzar, te invitamos a apoyar este contenido con un like y a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y las escrituras. Ahora, empecemos con este interesante tema. Comencemos nuestro análisis en el Antiguo Testamento, la base de la fe judía y también venerada por el islamismo. En el libro de Levítico, en los capítulos 11, versículos 7 y 8, encontramos una de las leyes más claras y estrictas sobre lo que es considerado apto o impuro para el consumo. Y el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, será impuro para ustedes. De su carne no comerán, ni tocarán su cadáver, serán impuros para ustedes. Este mandato es tajante, pero también nos invita a reflexionar sobre un tema esencial. ¿Por qué Dios consideró al cerdo un animal impuro? Las razones detrás de esta decisión van mucho más allá de lo espiritual, abarcando también aspectos prácticos relacionados con la salud y la supervivencia en tiempos antiguos. El cerdo fue considerado impuro no solo por su comportamiento, sino también por su dieta, que incluía carne en descomposición, lo que lo asociaba con el riesgo de contaminación. Además, en climas extremos como los del Medio Oriente, el cerdo representaba un peligro para la salud, siendo un transmisor de enfermedades como la triquinosis, una infección parasitaria que podría ser fatal. Para un pueblo nómada como Israel, que vivía en condiciones desérticas y áridas, esta prohibición tenía un propósito práctico y vital: la protección de la vida. Sin embargo, reducir esta restricción a un simple problema sanitario sería simplificar en exceso su verdadero significado. La prohibición también tiene un fuerte componente espiritual y cultural. En la tradición bíblica, los conceptos de pureza e impureza no se limitan a lo físico o material. Están profundamente vinculados con la dimensión espiritual de los individuos y de la comunidad. Los israelitas fueron llamados a vivir en un estado de santidad, lo que implicaba una separación del resto de los pueblos y una dedicación total a Dios. Esta separación no era solo una cuestión de normas religiosas, sino también un acto de identidad colectiva y espiritual. Vivir según las leyes divinas y rechazar las prácticas de las naciones vecinas, que a menudo contradicen los principios del pacto con Dios, era una forma de reafirmar ese compromiso. Un ejemplo claro de esta dedicación se refleja en las leyes dietéticas, como la prohibición de consumir cerdo, que simbolizaba la relación especial entre Israel y su Creador. Estas normas no solo tenían un fin práctico de protección de la salud, sino que también servían como un recordatorio constante de la identidad espiritual del pueblo y su devoción a Dios. Cada elección alimentaria
era una reafirmación de su pertenencia a una comunidad elegida y consagrada a un propósito divino más elevado. El texto de Deuteronomio 14:21 ilustra perfectamente este concepto, mostrando cómo las leyes dietéticas reflejan la pureza espiritual que se espera del pueblo de Israel. Este enfoque no solo fue una forma de organización social, sino una declaración tangible de fe y devoción a Dios, una forma de garantizar que, incluso en los aspectos más cotidianos de la vida, se cumpliera el mandato divino. No comerás nada que haya muerto por sí mismo. Dáselo al extranjero que esté dentro de tus puertas, para que él lo coma o lo venda a un extranjero, porque tú eres un pueblo sagrado para el Señor tu Dios. Estas palabras subrayan que las leyes no eran universales, sino que estaban destinadas específicamente a Israel, resaltando su identidad única como una nación elegida y apartada. Estas prácticas no solo eran restricciones diarias, más bien representaban una expresión tangible de fe y obediencia, sirviendo como símbolos vivos del pacto entre Dios y su pueblo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al seguir estas leyes, Israel no solo demostraba respeto por la sabiduría divina, sino que también ofrecía un ejemplo al resto de las naciones, mostrando la singularidad de su relación con el Creador. A lo largo de los siglos, la prohibición de consumir pollo se convirtió en un pilar fundamental de la cultura y la religión judía, reafirmando la identidad del pueblo de Israel y su distinción frente a las naciones gentiles. Es crucial recordar que estas leyes dietéticas tienen un significado teológico y cultural profundo, reflejando el deseo divino de que su pueblo mantenga una vida pura, tanto físicamente como espiritualmente. A medida que exploramos otras tradiciones religiosas, observamos que el Islam, que surgió siglos después del judaísmo, adoptó la misma prohibición con total rigor. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la prohibición sobre la carne de pollo es clara y definitiva. Alá te ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y cualquier sacrificio realizado en nombre de otro que no sea Alá. Corán 2, 173. En el Islam, el pollo es considerado haram, un término árabe que significa prohibido o tabú. Este animal es visto como impuro y su consumo se interpreta como una desobediencia directa a las leyes divinas. Para los musulmanes, observar estas reglas va más allá de una práctica cultural o tradicional. Es una manifestación de fe y una completa sumisión a la voluntad de Alá. Desde una perspectiva práctica, las razones detrás de la prohibición del consumo de pollo en las regiones donde se originó el Islam son muy similares a las del judaísmo. Con climas cálidos y condiciones sanitarias deficientes, estas áreas enfrentaron riesgos de salud asociados con la carne de pollo. En este contexto, la prohibición funcionó como una medida de protección para la comunidad, favoreciendo el bienestar colectivo.
Sin embargo, en el Islam, esta prohibición no es solo una cuestión práctica, sino un acto de devoción profunda. Al abstenerse de comer pollo, los musulmanes expresan pureza, disciplina y una dedicación incondicional a las reglas de su fe. Esta norma es estricta y no permite excepciones, y su cumplimiento reafirma la identidad espiritual de la comunidad islámica. A medida que profundizamos en este análisis, observamos la transición de la prohibición de alimentos en las tradiciones judía e islámica hacia la libertad adoptada por el cristianismo respecto al consumo de ciertos alimentos, incluido el pollo. Este recorrido nos lleva a explorar aspectos históricos, teológicos y culturales que han influido en las prácticas y comprensiones de las comunidades de fe a lo largo de los siglos. Mientras que tanto los judíos como los musulmanes mantienen la prohibición de la carne de pollo, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué los cristianos, descendientes espirituales del judaísmo, decidieron no mantener esta restricción? La respuesta nos transporta a un milagro transformador en la historia de la espiritualidad humana, culminando en una nueva interpretación de las leyes del Antiguo Testamento a la luz de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesucristo, muchas de las leyes ceremoniales y rituales del Torá fueron reinterpretadas bajo la luz de sus enseñanzas. Él introdujo una nueva perspectiva sobre la relación entre las prácticas externas y la espiritualidad interna. En el Evangelio de Marcos 7:18-19, Jesucristo declara: «Así que también ustedes son tan torpes, ¿no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede hacerlo impuro? Porque lo que entra en el hombre no lo puede contaminar, sino lo que sale de él». Y así declara que todos los alimentos son puros. Este pasaje marca un cambio esencial. Jesús redirige el enfoque de la pureza ritual hacia el corazón humano, enseñando que el verdadero problema no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de él. Malas intenciones, pensamientos impuros, envidia y odio. Esta enseñanza revolucionaria desafió las tradiciones y presentó una nueva forma de entender la relación con Dios. Este nuevo paradigma se hace aún más evidente en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde el apóstol Pedro recibe una visión crucial. En ella, ve un lienzo descendiendo del cielo, lleno de animales considerados impuros según la ley mosaica, incluyendo cerdos. Una voz celestial le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, dudoso, responde: «De ninguna manera, Señor, nunca he comido nada impuro». La voz, sin embargo, le reafirma: «No llames impuro a lo que Dios ha hecho limpio». Hechos 10, 13-15. Esta visión no solo marca el fin de las restricciones alimentarias para los cristianos, sino que también simboliza la universalidad del Evangelio, extendiendo el mensaje de Cristo más allá de los límites del pueblo de Israel hacia todas las naciones del mundo. Este cambio significó una apertura para la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe, derribando las barreras culturales y religiosas y subrayando que la relación con Dios va más allá de los rituales externos. El impacto de este giro es profundo y revelador. Ahora, la pureza espiritual toma el lugar central y el mensaje de la salvación se convierte en algo accesible para todas las personas, sin importar su origen o cultura. Este enfoque renovado invita a una comprensión más inclusiva de la fe, donde el amor, la justicia y la paz trascienden las reglas externas y se enfocan en lo que realmente significa vivir en comunión con Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En el cristianismo, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento inauguró una nueva visión sobre la relación con Dios, colocando en primer plano una libertad espiritual basada en la vida y enseñanzas de Cristo. El apóstol Pablo resume esta transformación de manera concisa en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es una cuestión de comer y beber, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este pasaje subraya que la esencia de la fe no se encuentra en las prácticas externas, sino en los valores espirituales que reflejan el carácter divino. Sin embargo, esta libertad que Cristo ofrece no debe entenderse como una licencia para actuar sin restricciones. Pablo también advierte sobre el uso responsable de esta libertad, recordando que debe ejercerse con amor y consideración hacia los demás. En 1 Corintios 10:23, él recalca, todo es permitido, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, pero no todo edifica. Este consejo nos enseña que, aunque los cristianos estén liberados de las restricciones específicas de la ley mosaica, esta libertad debe ser ejercida de manera ética, sin causar tropiezo a los demás en su camino espiritual. Así, la libertad cristiana en relación al consumo de alimentos refleja una comprensión más profunda de lo que significa vivir en comunión con Dios. No se trata de rechazar o ignorar las leyes del Antiguo Testamento, sino de reafirmar que la fe genuina y la pureza del corazón son lo que realmente importan, más allá de las prácticas externas. Cristo vino a traer la plenitud de la ley, revelando que la verdadera transformación no se encuentra en los rituales, sino en una vida transformada por el Espíritu Santo. Este cambio de paradigma invita a los cristianos a vivir su libertad espiritual en armonía con la responsabilidad hacia la comunidad y el amor hacia los demás, principios fundamentales del Evangelio que reflejan la justicia y la paz del reino de Dios. En el judaísmo, la importancia espiritual de las leyes alimentarias es innegable. La dieta kosher, por ejemplo, va más allá de una simple elección alimentaria, ya que simboliza la obediencia, la santidad y el compromiso con el pacto divino. Cada alimento permitido recuerda al judío su identidad como un pueblo elegido y apartado, sagrado ante los ojos de Dios. A lo largo de los siglos, esta práctica ha sido esencial para preservar la identidad cultural y espiritual del pueblo judío, incluso en tiempos de dispersión y persecución. En el judaísmo, la pureza alimentaria refleja una sumisión total a la voluntad de Dios. Comer solo los alimentos permitidos no es simplemente una cuestión de salud física, sino también un ejercicio de disciplina espiritual que fortalece la conexión con lo divino. Del mismo modo, en el Islam, abstenerse de consumir carne considerada haram, prohibida, refuerza la unidad de la comunidad musulmana y su adherencia a las leyes divinas. Para los musulmanes, estas prohibiciones no son solo reglas culturales, sino principios fundamentales que expresan la voluntad de Allah y la pureza de la vida espiritual. En contraste, en la cristianidad, la libertad alimentaria representa la gracia divina que sobrepasa las restricciones ceremoniales del Antiguo Testamento. La fe en Cristo libera a los cristianos de las demandas de la ley mosaica, permitiéndoles una relación directa y espiritual con Dios, basada en la gracia y no en la observancia de rituales externos. Este análisis demuestra cómo prácticas aparentemente simples, como las decisiones sobre qué comer, llevan consigo un significado profundo en cada tradición religiosa. Estas elecciones reflejan valores fundamentales
refuerzan las identidades espirituales de las comunidades y acercan a los creyentes a lo divino. Ya sea a través de restricciones o libertades, la comida sirve como un vehículo para transmitir los mensajes espirituales y las enseñanzas de cada fe. En el contexto actual, donde las culturas y creencias conviven más estrechamente que nunca, entender estas diferencias resulta crucial para fomentar el respeto mutuo y el diálogo interreligioso. Al final, la comida no es solo una cuestión de nutrición, sino también un medio para expresar nuestra identidad, nuestras creencias y nuestra conexión con lo divino. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por tu atención y por interesarte en este tema tan rico y profundo. La evolución de las leyes dietéticas dentro de las religiones abrahámicas refleja cómo cada tradición ha buscado integrar la espiritualidad y la vida cotidiana. Mientras que las restricciones alimentarias en el judaísmo y el islam se entienden principalmente como actos de obediencia a un mandato divino, en el cristianismo el enfoque se centró más en la libertad interior y la relación personal con Dios. Esta diferencia de interpretación es clave para comprender cómo se concibe el concepto de pureza y santidad en cada religión, permitiendo que cada comunidad viva su fe de manera única, adaptándose a sus contextos históricos y culturales. En el judaísmo, las leyes alimentarias no solo regulan lo que se puede o no comer, sino que también sirven para fortalecer la comunidad y mantenerla unida. La práctica de seguir la dieta kosher es un recordatorio constante de la identidad judía, especialmente importante en momentos de adversidad histórica. Durante siglos de exilio y persecución, estas leyes ayudaron a los judíos a preservar su cohesión y a afirmar su pertenencia a una tradición religiosa y cultural única. Estas leyes siguen siendo una parte esencial de la vida judía, no solo en la práctica religiosa, sino también como una expresión de resistencia cultural frente a la asimilación. En el Islam, la prohibición de alimentos haram, como el cerdo y el alcohol, está estrechamente vinculada con la purificación del cuerpo y la mente. Para los musulmanes, cumplir con estas reglas es un acto de devoción que va más allá de la dieta, extendiéndose a un estilo de vida que busca mantener la pureza en todos los aspectos de la vida. El acto de seguir estas prohibiciones, como evitar el pollo haram, es visto como un medio para protegerse de los vicios y mantener un vínculo cercano con Allah. Así, la alimentación se convierte en una herramienta espiritual que forma parte de un camino más amplio hacia la santidad. Un aspecto interesante del cristianismo es cómo, aunque las restricciones alimentarias se han relajado en comparación con el judaísmo y el islam, la cuestión del consumo de alimentos sigue siendo un tema relevante. En muchas comunidades cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, todavía se observan periodos de ayuno y restricciones alimentarias durante Cuaresma y otros tiempos litúrgicos. Estos períodos de abstinencia no son vistos como un medio para ganar favor divino, sino como una forma de disciplinar el cuerpo y acercarse más a Dios. De esta forma, la relación con los alimentos sigue siendo significativa, pero desde una perspectiva diferente. La libertad cristiana respecto a las leyes dietéticas también puede ser vista como un reflejo de la expansión del mensaje cristiano a diferentes culturas. A medida que el cristianismo se extendió por el mundo, las comunidades cristianas adoptaron diversas costumbres alimentarias locales, adaptando las enseñanzas de Cristo a contextos culturales específicos. Esto permitió que el cristianismo se hiciera accesible a una mayor diversidad de personas, sin imponerles las mismas restricciones que podrían haber existido en las primeras comunidades judías. Este enfoque inclusivo fue esencial para la expansión global del cristianismo.
El concepto de pureza alimentaria en el judaísmo y el islam no solo tiene un aspecto espiritual, sino también un componente práctico relacionado con la salud. Por ejemplo, las leyes dietéticas judías, como el control estricto de cómo se deben sacrificar los animales y cómo se deben preparar los alimentos, están diseñadas para evitar la propagación de enfermedades y garantizar que la comida sea consumida en su mejor estado. De manera similar, en el Islam, el acto de sacrificar los animales de una manera específica asegura que la carne consumida sea limpia y saludable, lo que refuerza la idea de que la espiritualidad y la salud están profundamente interconectadas. En el contexto actual, la globalización ha traído consigo un intercambio cultural que ha hecho que las leyes alimentarias religiosas sean un tema de interés no solo para los fieles, sino también para aquellos que buscan comprender las tradiciones religiosas de otros. En un mundo cada vez más diverso, las restricciones alimentarias religiosas se han convertido en una manera de fomentar el respeto entre diferentes comunidades. Comprender estas prácticas puede promover un entendimiento mutuo y reducir los malentendidos relacionados con la religión y la cultura, especialmente en sociedades multiculturales. La forma en que cada religión aborda la comida también tiene implicaciones en la ética del consumo. En el judaísmo y el islam, las reglas alimentarias no solo se centran en lo que se puede o no comer, sino también en cómo se debe tratar a los animales y al medio ambiente. Estas leyes fomentan una actitud de respeto hacia los seres vivos y la naturaleza, algo que está en consonancia con los principios de justicia y equidad que ambas religiones promueven. En este sentido, las restricciones alimentarias también invitan a los creyentes a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones sobre el bienestar de los demás y del planeta. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el cristianismo, la relación con los alimentos se ve desde una perspectiva más amplia de la creación. En lugar de ver el consumo de alimentos como un acto de obediencia ritual, los cristianos a menudo entienden la comida como un regalo de Dios que debe ser disfrutado con gratitud y responsabilidad. Esta visión se refleja en los textos bíblicos que elogian la abundancia de la tierra y las bendiciones de la comida. Sin embargo, esta libertad también conlleva la responsabilidad de no caer en el abuso o el exceso, un equilibrio que muchos cristianos buscan mantener en su vida diaria. Finalmente, la cuestión de las leyes alimentarias y su interpretación en las religiones no es estática, sino que sigue evolucionando. Las nuevas generaciones dentro de cada comunidad religiosa están reconsiderando las leyes dietéticas a la luz de los avances científicos, las preocupaciones medioambientales y los movimientos éticos relacionados con el bienestar animal. Esto está llevando a algunas comunidades a replantear ciertas prácticas tradicionales, mientras que otras defienden su preservación como una forma de mantener la pureza de la fe. Este debate continúa siendo una parte vital del diálogo dentro de las religiones y de la sociedad en general, ya que las leyes alimentarias siguen siendo una forma importante de conectar lo espiritual con lo práctico en la vida ángeles que pueden resultar más aterradores que el mismo diablo. Así es. Aunque muchos reconocen a Satanás, hay otros seres menos conocidos que juegan roles sombríos en el mundo espiritual. Hoy vamos a explorar la identidad de estos 4 ángeles y explicar las razones por las cuales son considerados tan amenazadores.
Teológicamente, los ángeles son vistos como seres puros, creados por Dios antes de la creación del mundo. Como se menciona en Job 38:7, donde se describe que los ángeles alababan mientras Dios formaba el universo. A diferencia de los seres humanos, los ángeles no experimentan la muerte ni se reproducen, viviendo en un estado de servicio perpetuo a Dios, guiados por su voluntad divina. La jerarquía de los ángeles es un tema intrigante y complejo dentro de la teología cristiana. Hay varios rangos de ángeles, incluidos los querubines, serafines y arcángeles, cada uno con funciones determinadas. Por ejemplo, Isaías 6:2-3 describe a los serafines como seres con 6 alas que se mantienen cerca del trono de Dios, proclamando su santidad. Esta estructura organizativa subraya el orden y propósito claros en el dominio celestial. Los ángeles no solo sirven a Dios, sino que también actúan como protectores de los fieles. El Salmo 91:11 afirma que Dios enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Este versículo es un recordatorio confortante de la presencia y apoyo constantes de los ángeles en la vida de los creyentes, guiando y protegiendo según el plan divino. La Biblia describe a los ángeles no solo como mensajeros, sino también como guerreros en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Efesios 6:12 recalca que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los ángeles están en la línea del frente de esta guerra espiritual, defendiendo a la humanidad de las fuerzas oscuras. En múltiples ocasiones, los ángeles han intervenido directamente para combatir las fuerzas del mal. Daniel 10:13 menciona cómo el arcángel Miguel asistió a un ángel menor para liberarse de la opresión del príncipe de Persia, un espíritu maligno. Esta intervención destaca el papel activo de los ángeles en los conflictos espirituales que ocurren más allá de nuestra percepción física. La protección angélica es esencial en la vida de los creyentes. Según Hechos 12:7-11, un ángel liberó al apóstol Pedro de la prisión, guiándolo a través de guardias y obstáculos sin ser detectado. Este hecho milagroso no solo salvó a Pedro, sino que también reforzó la fe de la comunidad cristiana, demostrando el poder y la providencia de Dios a través de sus ángeles. A pesar de su poder, los ángeles operan bajo la autoridad de Dios y nunca actúan por su propia voluntad. Esto destaca una jerarquía divina donde Dios es el comandante supremo y los ángeles son sus leales ejecutores, comprometidos con el cumplimiento de su voluntad y el bienestar de sus seguidores. Los textos bíblicos y apócrifos mencionan varios ángeles con roles específicos y poderosos, pero 4 de ellos destacan por su relación directa con eventos divinos y juicios. Estos son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, cada uno con atribuciones que impactan tanto el reino celestial como el terrenal. Estos ángeles no solo actúan como mensajeros, sino también como ejecutores de la voluntad de Dios, representando aspectos de justicia, misericordia, sanación y sabiduría. Miguel, conocido como el protector y líder del ejército celestial, es mencionado varias veces defendiendo a los fieles y combatiendo las fuerzas del mal. En Apocalipsis 12:7-9, Miguel lidera a los ángeles en una batalla celestial contra el dragón, representando a Satanás, y sus ángeles rebeldes asegurando la victoria y la seguridad del cielo. Gabriel, el mensajero, es célebre por sus apariciones a María y Zacarías en el Nuevo Testamento, anunciando nacimientos milagrosos que cambiarían el curso de la historia humana y divina. Su papel es crucial en la transmisión de mensajes que tienen consecuencias eternas,
como se observa en Lucas 1:19, donde Gabriel se identifica como aquel que está en la presencia de Dios. Rafael, uno de los protagonistas del libro de Tobit, asiste a Tobías en su viaje, destacando la importancia de la guía y sanación angelical. Su interacción con los humanos es una demostración de la misericordia y cuidado de Dios hacia sus creaciones, guiando y sanando según los designios divinos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Uriel, aunque menos conocido y principalmente mencionado en textos apócrifos, actúa como portador de la sabiduría divina. Su nombre significa luz de Dios y su presencia ilumina los caminos de aquellos que buscan la verdad y una comprensión profunda de los misterios celestiales y terrenales. La figura de Satanás es una de las más complejas y discutidas en la teología cristiana. Originalmente conocido como Lucifer, un ángel de luz y belleza, su caída del favor divino es una historia de orgullo y ambición que sirve como advertencia para todos los seres celestiales y terrenales. Isaías 14, 12 a 15 describen su ascenso y posterior caída debido a su deseo de equipararse con Dios, marcando el inicio de su transformación de querubín a adversario. La rebelión de Satanás no fue un acto aislado. Persuadió a una parte de los ángeles a seguirlo en su revuelta, lo que desencadenó una guerra en los cielos, mencionada en Apocalipsis 12. Este evento cataclísmico no solo alteró la estructura celestial, sino que también estableció a Satanás como el principal antagonista en la narrativa de la salvación. Como príncipe de este mundo, título que Jesús mismo le atribuye en Juan 12:31, Satanás continúa su labor de tentación y corrupción entre la humanidad. Su influencia se manifiesta a través de engaños y mentiras, buscando desviar a los fieles de su camino hacia Dios, como se evidencia en su interacción con Eva en el Génesis y con Jesús en el desierto, Mateo 4:1 a 11. A pesar de su poder y su papel en el cosmos, la Biblia asegura que el destino final de Satanás está sellado. Revelaciones 20:10 profetiza que será arrojado al lago de fuego, poniendo fin a su reinado de engaño y maldad. Esta certeza ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, reafirmando la soberanía y la justicia final de Dios. La historia de la rebelión celestial es fundamental para comprender la naturaleza dual del bien y del mal en la teología cristiana. Este episodio no solo marca el inicio del conflicto eterno entre las fuerzas celestiales, sino que también establece el escenario para la lucha humana entre la virtud y el pecado. Según las Escrituras, la rebelión fue encabezada por Lucifer, el portador de luz, cuyo orgullo y deseo de poder lo llevaron a desafiar la autoridad de Dios. Este conflicto se describe en términos dramáticos en Apocalipsis 12, 7 a 9, donde se narra la guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, que es Satanás y sus seguidores. La batalla culmina con la derrota de Satanás, quien es expulsado del cielo y arrojado a la tierra, marcando el inicio de su dominio en el reino terrenal y su influencia maligna sobre la humanidad. La rebelión de Lucifer ilustra la importancia del libre albedrío en la creación divina. A pesar de ser una criatura perfecta en belleza y sabiduría, Lucifer eligió desviarse del camino de Dios, demostrando que incluso los seres celestiales están sujetos a la tentación y el error.
Este acto de desobediencia es un recordatorio de que la libertad implica responsabilidad y consecuencias, un tema que resuena a través de toda la teología cristiana. A raíz de esta rebelión, se establecieron las bases para la intervención divina en la historia humana, incluyendo la necesidad de redención y salvación. Este evento no solo afecta a los ángeles, sino que tiene implicaciones profundas para cada creyente, subrayando la lucha continua contra las fuerzas del mal y la importancia de la fidelidad a Dios. Este relato refuerza la noción de que las batallas espirituales son omnipresentes y que los fieles deben estar siempre vigilantes y preparados para enfrentarlas. La caída de Lucifer del favor de Dios es uno de los momentos más significativos en la literatura bíblica y apócrifa. Este evento es narrado en Ezequiel 28, 16 a 17. Donde se describe cómo el orgullo y la belleza de Lucifer corrompieron su sabiduría, llevándolo finalmente a su caída. Esta historia no solo es un relato de origen para el mal en el mundo, sino también una advertencia contra los peligros del orgullo y la autosuficiencia. A raíz de su caída, Lucifer, ahora conocido como Satanás, se convierte en una figura central en la narrativa del mal y la tentación en el mundo. Su transformación de ángel de luz a príncipe de las tinieblas encapsula la dualidad de su carácter y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Su presencia constante en las tentaciones a lo largo de las Escrituras refleja su papel como el perpetuo adversario de la humanidad y de la creación divina. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La expulsión de Lucifer del cielo también marca un punto crucial en la historia celestial, ya que define los límites del comportamiento y la obediencia dentro del reino de Dios. Esta acción divina demuestra que ningún ser, por muy elevado que sea, está por encima del juicio y la autoridad de Dios. La caída de Lucifer sirve como un recordatorio constante para todos los seres celestiales y terrenales de que la rebelión contra Dios tiene consecuencias severas y eternas. La historia de Lucifer es un ejemplo poderoso de cómo la misericordia y la justicia de Dios se manifiestan incluso en los juicios más duros. Aunque fue expulsado y condenado, la historia de Lucifer subraya la soberanía de Dios y su capacidad para sacar bien del mal, una lección que resuena a través de todas las creencias y prácticas cristianas, ofreciendo esperanza incluso en medio de la adversidad. Con la llegada de Satanás a la tierra, su influencia maligna comenzó a manifestarse de manera más directa y tangible. En Génesis 3 se relata cómo Satanás, en la forma de la serpiente, tentó a Eva a desobedecer a Dios, un acto que no solo llevó al pecado original, sino también a la caída de toda la humanidad. Esta narrativa subraya su astucia y su capacidad para manipular la verdad para sus propios fines nefastos. La presencia de Satanás en el mundo tiene un impacto profundo en la vida diaria y la espiritualidad de los creyentes.
Según 1 Pedro 5:8, se nos advierte que seamos sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta imagen poderosa recalca la vigilancia constante necesaria para resistir las tentaciones de Satanás y mantenerse fieles a los caminos de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Satanás ha desempeñado el papel de opositor, desafiando la fe y la integridad de figuras clave como Job y Jesús. En el libro de Job, Satanás cuestiona la devoción de Job hacia Dios, argumentando que su fe es meramente circunstancial y dependiente de sus bendiciones terrenales. Esta prueba, permitida por Dios, no solo demuestra la fidelidad de Job, sino también la soberanía de Dios sobre Satanás, incluso en las pruebas más duras. La interacción de Satanás con Jesús en el desierto, como se relata en Mateo 4, es otro ejemplo crucial de su rol como tentador. Ofreciendo a Jesús todo el poder y la gloria del mundo, Satanás es rechazado con citas de las Escrituras, que Jesús usa para afirmar su devoción y obediencia a Dios. Este encuentro destaca la preparación y la resiliencia necesarias para enfrentar y superar las seducciones del mal, reforzando la importancia del conocimiento bíblico y la dependencia de Dios en la lucha contra las fuerzas oscuras. Las estrategias de Satanás para desviar a la humanidad de Dios son variadas y sutiles, y su habilidad para manipular la verdad y explotar las debilidades humanas es destacada a lo largo de la Biblia. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que sus engaños pueden parecer atractivos y benignos, haciendo que la distinción entre el bien y el mal sea a menudo confusa y desafiante. Una de sus tácticas más destructivas es la duda y el cuestionamiento de la palabra de Dios, como se ve en su interacción con Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:1-5. Al cuestionar las instrucciones de Dios, Satanás introdujo la incertidumbre y la desobediencia, que son raíces de muchos pecados y conflictos humanos. Esta técnica de sembrar dudas continúa siendo una herramienta efectiva en su arsenal para apartar a las personas de la fe. Satanás también utiliza la persecución y el sufrimiento como pruebas de fe, desafiando la lealtad y la fortaleza de los creyentes. La historia de Job es un ejemplo poderoso de esta táctica, donde Satanás obtiene permiso de Dios para afligir a Job en un intento de hacerlo renunciar a su fe. Sin embargo, la constancia de Job frente a la adversidad es testimonio de la victoria espiritual sobre las tácticas de Satanás, como se refleja en Job 1:6-22. Satanás promueve la discordia y el conflicto entre los seguidores de Cristo, intentando fragmentar y debilitar la unidad de la Iglesia. Efesios 4:27 advierte: «Ni deis lugar al diablo», un recordatorio para mantener la armonía y la cooperación dentro de la comunidad cristiana, resistiendo así los esfuerzos de Satanás para introducir división y desunión. El episodio del Jardín del Edén no solo narra la primera interacción de la humanidad con el pecado, sino que también establece un marco para resistir las tentaciones de Satanás. Génesis 3:15 promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una profecía que señala la victoria final sobre el mal a través de Jesucristo. Este versículo subraya la esperanza y la redención que sigue a la desobediencia inicial. La resistencia a Satanás comienza con el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Jesús mismo modeló esta defensa durante su tentación en el desierto, Mateo 4:1-11, donde cada oferta de Satanás fue contrarrestada con citas directas de las Escrituras. Este método enseña que la fortaleza espiritual y la integridad son esenciales para superar las pruebas y las seducciones del adversario. Es vital también
mantener una relación cercana y constante con Dios a través de la oración y la meditación en las Escrituras. Santiago 4, 7 a 8 nos insta a someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este pasaje enfatiza la importancia de la dependencia divina y la comunidad de fe como soportes contra las influencias malignas. Además, la comunidad de creyentes juega un papel crucial en la resistencia colectiva contra las tácticas de Satanás. Hebreos 10, 24 a 25 anima a los creyentes a considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta solidaridad y apoyo mutuo son defensas vitales contra la desolación espiritual y el aislamiento que Satanás busca promover. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Miguel el Arcángel es una de las figuras más veneradas y poderosas en la jerarquía celestial. Su nombre, que significa «¿Quién como Dios?», es un desafío constante al poder de Satanás y una afirmación de la soberanía divina. En Apocalipsis 12, 7 a 9, Miguel lidera a los ángeles en una guerra decisiva contra el dragón, asegurando una victoria simbólica que refleja la protección continua de Dios sobre sus fieles. Como líder del ejército celestial, Miguel es frecuentemente retratado en la tradición cristiana como un defensor de la justicia, combatiendo las fuerzas del mal y protegiendo a los fieles de los ataques espirituales. Su intervención en Daniel 10:13, ayudando a un ángel a superar las resistencias del príncipe de Persia, demuestra su rol crucial en los conflictos espirituales que afectan directamente a la humanidad. El culto y la veneración de Miguel, a lo largo de la historia cristiana, han reflejado su importancia como símbolo de esperanza y coraje. Oraciones y devociones a San Miguel, como la oración de San Miguel Arcángel, piden su protección y guía en la lucha contra el mal, reforzando su imagen como patrón y protector en tiempos de adversidad. Miguel también representa la promesa de justicia final. Su lucha contra el mal no es solo una batalla celestial, sino una garantía de que el bien prevalecerá. Su presencia en las Escrituras y en la devoción popular anima a los creyentes a permanecer firmes en su fe, sabiendo que están defendidos por uno de los más poderosos aliados en el reino de Dios, garantizando que la misericordia y la justicia de Dios siempre prevalecerán. Miguel el Arcángel no solo es un líder entre los ángeles, sino también un defensor apasionado del trono de Dios y de la creación divina. Revelaciones 12:7 detalla cómo Miguel y sus ángeles lucharon valientemente en el cielo contra el dragón, un símbolo de Satanás, y sus ángeles rebeldes. Esta batalla no solo fue un enfrentamiento físico, sino también un conflicto espiritual que reafirma el poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El papel de Miguel como protector se extiende más allá del reino celestial. También protege a los fieles en la tierra. En Daniel 12:1 se menciona que Miguel se levantará durante un tiempo de angustia sin igual para defender al pueblo elegido de Dios. Este acto de salvaguardia demuestra su compromiso no solo con la justicia divina, sino también con la misericordia hacia los seres humanos. La presencia constante de Miguel en momentos críticos de la historia bíblica ilustra su papel como un agente de cambio y protección.
Cada intervención de Miguel ha sido un punto de inflexión que ha ayudado a moldear el curso de la historia espiritual, asegurando que el plan de Dios se mantenga firme y que sus fieles no queden desamparados. Miguel es un símbolo de esperanza para todos los que enfrentan adversidades. Su valor y determinación son un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras luchas. Las acciones de Miguel refuerzan la promesa de que las fuerzas del bien últimamente triunfarán sobre el mal, ofreciendo consuelo y motivación a continuar la buena lucha. Miguel el Arcángel es conocido en la tradición cristiana como el gran protector de los fieles, una figura que intercede y combate las fuerzas del mal que intentan dañar el cuerpo y el espíritu de los seguidores de Cristo. Su papel como guardián es evidente en textos como el Salmo 34, 7, que dice: «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Miguel es visto como este ángel, un protector celestial que rodea y defiende a los que buscan la verdad de Dios. En las narrativas apocalípticas, Miguel emerge como un guardián no solo de individuos, sino de comunidades enteras. Se le atribuye la protección de la iglesia primitiva y la guía durante tiempos de persecución y tribulación, asegurando que la fe y la esperanza permanezcan intactas incluso en los momentos más oscuros. La devoción a Miguel incluye numerosas prácticas y oraciones que piden su intercesión y protección. Muchos creyentes se encomiendan a él en momentos de miedo o incertidumbre, invocando su fuerza y su coraje para enfrentar y superar las adversidades personales y espirituales. Por último, la figura de Miguel como protector de los fieles sirve como un recordatorio de que la batalla contra el mal es continua y que los ángeles están activamente involucrados en ayudar a los seres humanos a navegar por las complejidades de la vida y la espiritualidad. Su presencia es un testimonio del amor y la preocupación de Dios por cada uno de sus hijos. Miguel el Arcángel no solo actúa como protector y guerrero celestial, sino que también es un líder entre los ángeles, demostrando cómo el poder puede ser usado para servir y glorificar a Dios. Su liderazgo se basa en la justicia, la integridad y la obediencia a Dios, cualidades que lo hacen digno de seguir y venerar. Su autoridad se ejerce siempre bajo la voluntad de Dios y nunca busca su propio beneficio, sino el bienestar del reino celestial y de los fieles en la tierra. Esta alineación con la voluntad divina es crucial para entender el verdadero liderazgo en el contexto espiritual, donde el poder es un medio para promover la paz y la justicia, no para dominar o controlar. En momentos de conflicto, como se describe en el libro de Apocalipsis, Miguel dirige a los ángeles no solo en la batalla, sino también en la protección de los inocentes y en la ejecución de los juicios divinos. Su capacidad para liderar en estos momentos críticos es un testamento de su carácter y su compromiso con el orden divino. El ejemplo de Miguel resalta la importancia del liderazgo servicial y ético, que es fundamental en todos los niveles de la existencia, tanto celestial como terrenal. Los líderes cristianos pueden aprender mucho de su enfoque, que pone el servicio y la fidelidad por encima de la búsqueda del poder, asegurando que sus acciones reflejen siempre los principios del Evangelio. Abadón es una figura enigmática en la teología cristiana, conocido también como el ángel del abismo en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 9:11 se le describe como el rey de un ejército de langostas que surge del abismo para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Su nombre significa destructor, lo que refleja su papel en la ejecución de juicios divinos que son tanto aterradores como necesarios para el plan redentor. A diferencia de otros ángeles que sirven propósitos de protección o mensajería,
Abadón está asociado con la destrucción y el juicio. Esta dualidad en su función resalta la complejidad del orden celestial, donde algunos ángeles están encargados de tareas que, aunque difíciles de comprender, son esenciales para mantener el equilibrio y la justicia divina. El papel de Abadón como ejecutor de uno de los juicios de Dios es controversial, pero crucial. Él no actúa por malicia, sino por mandato divino, llevando a cabo las consecuencias del juicio sobre aquellos que se apartan de los caminos de Dios. Esto subraya la severidad de la justicia divina y la inevitabilidad de las consecuencias del pecado. La figura de Abadón desafía nuestra comprensión de la misericordia y la justicia de Dios. A través de él somos recordados de que Dios no solo es amoroso y misericordioso, sino también justo y temible en su justicia. Abadón encarna la seriedad con que Dios trata el pecado y la rebelión, y su existencia nos impulsa a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras elecciones. Abadón juega un papel distintivo en los escritos apocalípticos, siendo una figura central en los eventos del fin de los tiempos descritos en Apocalipsis. Su aparición marca un momento crítico en la narrativa del juicio final, donde las fuerzas del mal son finalmente restringidas y el orden divino es restaurado. Esta personificación de la destrucción tiene profundas implicaciones teológicas y espirituales. En el contexto de Apocalipsis, Abadón es tanto un agente de destrucción como un instrumento de purificación. A través de su acción, el mal es castigado y el camino para la nueva creación es preparado. Esto refleja una visión del juicio divino no solo como castigo, sino también como un paso necesario hacia la renovación y la restauración. La presencia de Abadón también sirve como una advertencia a los fieles sobre la seriedad del pecado y la importancia de la redención. Al entender su rol, los creyentes son invitados a meditar sobre la naturaleza temporal de la vida terrenal y la importancia de vivir de acuerdo con los mandatos divinos. Abadón, al igual que otros elementos de los escritos apocalípticos, subraya la omnipotencia de Dios y su control absoluto sobre la historia y el destino final del mundo. Su papel asegura que, incluso en los momentos de mayor tribulación y juicio, la voluntad de Dios prevalecerá, llevando a todos hacia un futuro donde el bien triunfa definitivamente sobre el mal. Abadón, como el ángel del abismo en el libro de Apocalipsis, está intrínsecamente ligado a las plagas que afligen a la humanidad en los tiempos finales. Apocalipsis 9, 1 a 11 describe cómo, bajo su dirección, surgen de un pozo humeante langostas que atormentan a aquellos sin el sello de Dios. Estas plagas no son meramente castigos divinos, sino también manifestaciones de la justicia y la soberanía de Dios sobre el mundo. Las langostas dirigidas por Abadón representan una fuerza de purificación, diseñada para traer a la humanidad a la reflexión y el arrepentimiento. Su apariencia, que combina elementos de criaturas terrenales con poderes destructivos, simboliza la gravedad del pecado y la seriedad del juicio divino. Esta imagen poderosa resalta la dualidad de Dios como creador y juez. El impacto de estas plagas en la tierra sirve para demostrar que ningún ser humano está más allá del alcance de la justicia divina. Este aspecto del ministerio de Abadón subraya un mensaje central del Apocalipsis: la inevitabilidad del juicio y la importancia de la redención. Cada plaga lleva consigo una oportunidad para la salvación, aunque también una advertencia de las consecuencias del rechazo a Dios. La narrativa de Abadón y las plagas del Apocalipsis es crucial para entender la teología del juicio final. A través de estos eventos catastróficos se revela que, aunque los tiempos pueden ser oscuros y el sufrimiento grande, la finalidad de Dios
es restaurar y purificar su creación, preparándola para una nueva era de paz y justicia. A pesar de su papel temible como el ángel del abismo, Abadón opera completamente bajo la autoridad de Dios. Esto es crucial para entender su función dentro del orden celestial. Apocalipsis 9:1 muestra que Abadón recibe la llave del abismo de manos divinas, simbolizando que su poder y su capacidad para infligir juicio son otorgados y limitados por Dios mismo. Esta subordinación refleja un tema central en la teología cristiana: la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas del juicio y la destrucción. Aunque Abadón lleva a cabo acciones que son difíciles de comprender desde una perspectiva humana, su existencia y función están diseñadas para cumplir los propósitos divinos, asegurando que el mal finalmente será confrontado y vencido. El control de Dios sobre Abadón también ofrece consuelo a los fieles, proporcionando la seguridad de que incluso los poderes más destructivos están bajo el dominio de un Dios justo y misericordioso. Esta enseñanza fortalece la fe de los creyentes, alentándolos a confiar en que, sin importar las pruebas, la voluntad de Dios prevalecerá. Por último, la relación entre Dios y Abadón destaca la naturaleza ordenada y jerárquica del universo espiritual. En este cosmos divinamente regido, cada ser tiene un propósito y un lugar, y todo sirve al plan maestro de redención y restauración que Dios ha establecido desde la creación. Belial es otra figura prominente en la demonología y los textos apócrifos, donde es retratado como el espíritu de la maldad, la desobediencia y la corrupción. Aunque no se menciona explícitamente en el canon bíblico como un ángel caído, su presencia es aludida en términos de influencias corruptoras y destructivas, como en 2 Corintios 6:15, donde Pablo contrasta a Belial con Cristo, enfatizando la incompatibilidad entre la maldad y la santidad. Belial representa la antítesis del orden y la virtud divinos. En los escritos apócrifos es descrito a menudo como el líder de los hijos de la oscuridad, aquellos ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión y que ahora trabajan para fomentar el caos y la desobediencia entre los humanos. Su papel como figura de la rebelión subraya la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal. La influencia de Belial en la tierra se manifiesta en la promoción de todo tipo de inmoralidad y desorden social. Es visto como el instigador de conflictos y divisiones, utilizando la mentira y el engaño para alejar a las almas de la verdad y la comunión con Dios. Esta capacidad para corromper y engañar es lo que lo hace especialmente peligroso y temido. La presencia continua de Belial en la tradición espiritual sirve como un recordatorio constante de la vigilancia que los creyentes deben mantener. La batalla contra las influencias como Belial requiere una dedicación constante a la verdad y la integridad, fundamentos que protegen contra la corrupción espiritual y fortalecen la comunión con Dios. Belial es un personaje que cruza las fronteras de varios cuerpos de textos religiosos, desde los escritos bíblicos hasta los apócrifos y la literatura pseudepígrafa. Su presencia como símbolo de maldad y resistencia a la voluntad divina es un tema recurrente que resuena con la experiencia humana universal de enfrentar la tentación y la corrupción. En la literatura apócrifa, Belial es a menudo equiparado con Satanás o visto como uno de sus principales tenientes, destacando su papel en eventos clave como la tentación en el Edén y diversas pruebas a los fieles a lo largo de la historia. Esta asociación amplía nuestra comprensión de la dinámica del mal y su persistencia a través de los tiempos. La figura de Belial también se explora en contextos culturales y literarios fuera de los textos sagrados, donde es utilizado para personificar la maldad en un sentido más amplio.
En estas interpretaciones, Belial no solo es un demonio o un ángel caído, sino también un arquetipo de la desobediencia y la transgresión contra el orden moral y cósmico. Este personaje multifacético desafía a los creyentes a examinar las formas en que el mal puede manifestarse y a estar siempre alerta contra las sutilezas del engaño y la corrupción. La historia de Belial nos enseña que la vigilancia y la fidelidad a los principios divinos son cruciales para mantener la integridad espiritual y la cohesión comunitaria. El impacto de Belial en la espiritualidad y la moralidad humana es profundo, sirviendo como un catalizador para el autoexamen y la reflexión sobre la naturaleza del mal. La presencia de Belial en la narrativa espiritual resalta la constante lucha interna que enfrentan los individuos al decidir entre el camino de la rectitud y la senda de la corrupción. Belial, como figura de la tentación, desempeña un papel esencial en pruebas de fe, donde los creyentes deben discernir entre las verdades divinas y las falsedades seductoras. Su influencia se ve en la facilidad con que puede desviar a las personas de sus compromisos éticos y espirituales, utilizando la duda y el deseo como herramientas de seducción. El desafío que Belial presenta es universal, tocando aspectos de la vida y la conducta humana que van desde decisiones personales hasta cuestiones de justicia social y orden comunitario. Enfrentar este desafío requiere una comprensión profunda de los propios valores y la fuerza para adherirse a ellos, incluso en la cara de tentaciones poderosas. La lucha contra la influencia de Belial es tanto personal como colectiva. Requiere que las comunidades de fe se unan en la solidaridad para promover la verdad y la justicia, resistiendo las fuerzas de la división y el engaño. A través de esta resistencia, los creyentes pueden fortalecer su carácter y su fe, asegurando que la luz de la verdad prevalezca sobre las sombras del error y la maldad. Belial, aunque no es tan prominente en los textos bíblicos canónicos, desempeña un papel significativo en la cultura popular y la literatura esotérica. La figura de Belial se explora a menudo en historias de fantasía, películas y literatura, donde se le representa como un antagonista o una personificación del mal, reflejando nuestros miedos y ansiedades colectivas sobre la corrupción y la pérdida moral. En muchas culturas, Belial es visto como un símbolo del caos contra el orden establecido, desafiando no solo las convenciones religiosas, sino también las sociales. Esta representación resalta la percepción humana del mal como una fuerza disruptiva que puede desestabilizar comunidades y degradar los valores morales fundamentales. Las diversas interpretaciones de Belial también iluminan cómo diferentes sociedades comprenden y reaccionan al concepto de rebelión contra la autoridad divina. Por ejemplo, en la literatura ocultista, Belial es a veces invocado como un símbolo de libertad y emancipación individual, aunque esta visión puede ser controvertida dentro de contextos más tradicionales. Estas representaciones culturales de Belial no solo enriquecen nuestra comprensión de las figuras espirituales, sino que también actúan como un espejo para nuestras propias luchas internas y dilemas morales, desafiándonos a confrontar y reflexionar sobre el impacto del mal y la corrupción en nuestras propias vidas. Los ángeles caídos, como Belial y otros mencionados en textos apócrifos, ejercen una influencia fascinante sobre la sociedad humana, tanto en el plano espiritual como en el cultural. Frecuentemente se utilizan para explorar temas de tentación, caída y redención, resonando profundamente con las experiencias humanas universales de fallo y recuperación. La historia de estos ángeles ofrece una narrativa poderosa sobre las consecuencias de alejarse de las leyes divinas.
Por ejemplo, la caída de Lucifer refleja las peligrosas seducciones del poder y el orgullo, temas que son eternamente relevantes en las discusiones sobre ética y moralidad humana. Además, los ángeles caídos son frecuentemente invocados en debates teológicos y filosóficos sobre el problema del mal. Su existencia plantea preguntas acerca de la justicia de Dios, la naturaleza de la libertad y el propósito del sufrimiento, desafiando a los fieles a explorar profundamente las complejidades de la fe y la doctrina espiritual. En un nivel más personal, la influencia de estos seres nos recuerda la constante vigilancia necesaria para mantener la integridad espiritual. Ellos simbolizan las tentaciones que todos enfrentamos y la necesidad continua de elegir el bien sobre el mal, subrayando la importancia de la responsabilidad moral y la autodisciplina en la vida espiritual. Los ángeles, tanto guardianes como caídos, desempeñan roles significativos en las vidas de los creyentes, sirviendo como mensajeros de Dios y como recordatorios de las batallas espirituales que ocurren fuera de la percepción humana. Nos enseñan sobre la proximidad de Dios y sobre su preocupación continua por el bienestar de la humanidad. Historias de intervenciones angélicas ofrecen consuelo y esperanza, reforzando la idea de que no estamos solos en nuestras luchas. Por ejemplo, relatos de ángeles que proporcionan orientación o intervienen en momentos de crisis son comunes en muchas tradiciones espirituales y sirven para fortalecer la fe de los individuos en las promesas divinas. Además, los ángeles nos enseñan la importancia de la obediencia a Dios. A través de sus acciones, ya sea apoyando los planes de Dios o como ejemplos de las consecuencias de la rebelión, ejemplifican las virtudes de la humildad, el servicio y la fidelidad, que son esenciales para una vida espiritual plena y significativa. Por último, la existencia de los ángeles nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia posición en el universo y sobre nuestra relación con lo divino. Nos recuerdan nuestras propias capacidades para el bien y para el mal, y el papel crucial que desempeña la elección personal en la conformación de nuestros destinos espirituales. En el libro del Apocalipsis, los ángeles desempeñan roles cruciales en los eventos del fin de los tiempos, sirviendo como ejecutores de los juicios de Dios y como guías para los fieles durante los periodos de tribulación. Estas narrativas no solo detallan los eventos escatológicos, sino que también ofrecen perspectivas sobre el carácter y el plan de Dios para la humanidad. A través de las trompetas de los ángeles que anuncian desastres naturales y conflictos espirituales, somos recordados de la soberanía de Dios sobre el cosmos y de su control final sobre la historia humana. Estos eventos angélicos en el Apocalipsis sirven para despertar a la humanidad a la realidad de Dios y a la urgencia de la conversión y la redención. Los ángeles también son descritos como consoladores y protectores de los justos, asegurando que los fieles no sean olvidados ni oprimidos completamente por las fuerzas del mal. Esta función reafirma la promesa de salvación y la presencia continua de Dios, incluso en los momentos más oscuros. El papel de los ángeles en el Apocalipsis culmina con la victoria final sobre el mal, simbolizando la restauración del orden divino y la implementación del reino de Dios en la tierra. Esta visión apocalíptica ofrece esperanza y perspectiva, reforzando la creencia en la justicia final y la renovación universal prometida por Dios. Aunque los ángeles a menudo operan fuera del alcance de la percepción humana, existen señales y manifestaciones de su presencia que pueden ser reconocidas en la vida diaria. Sensaciones de confort inexplicable en momentos de angustia, coincidencias que parecen demasiado oportunas para ser meros azar
o incluso encuentros con extraños que traen mensajes o ayuda en momentos cruciales pueden ser indicios de la actividad angelical. La influencia angelical también puede ser discernida a través de cambios en la atmósfera espiritual, momentos donde la presencia de lo sagrado es palpable o cuando la orientación divina parece clara y directa. Estos momentos son frecuentemente acompañados por un sentimiento de paz profunda y de certeza espiritual que puede ayudar a guiar las decisiones y los caminos a seguir. Además, la práctica regular de la oración y la meditación puede aumentar la sensibilidad hacia la presencia de los ángeles. Cultivar una disposición espiritual abierta y receptiva permite que los individuos se sintonicen más fácilmente con los mensajes y el apoyo de los ángeles, integrando esta orientación en su trayectoria espiritual. Por último, reconocer la influencia angelical requiere una apertura hacia el misterio y lo trascendente. Creer en la existencia y la actividad de los ángeles es una invitación para explorar una dimensión más profunda de la realidad espiritual, donde los signos de una presencia divina amorosa se revelan no solo en momentos extraordinarios, sino también en las simplicidades del cotidiano. La presencia de ángeles en la historia humana es tanto una narrativa de fe como un puente hacia lo místico y lo misterioso. Son figuras que trascienden las simples categorías de verdad histórica o ficción mítica, insertándose en un espacio donde la realidad y el simbolismo se encuentran para transmitir verdades profundas sobre la naturaleza humana y lo divino. En muchas culturas alrededor del mundo, los ángeles son vistos como intermediarios entre el cielo y la tierra, desempeñando roles que reflejan los valores y las esperanzas de una sociedad. Estos seres celestiales son frecuentemente adaptados y reinterpretados de acuerdo a las necesidades espirituales y los dilemas morales de diferentes épocas y lugares, destacando su flexibilidad como símbolos de fe y protección. La narrativa de los ángeles ofrece una rica tapicería de lecciones sobre el poder de la fe, la realidad del bien y del mal, y la importancia de la esperanza y el arrepentimiento. A través de sus historias, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras elecciones y nuestro lugar en el universo, así como sobre nuestra relación con lo trascendente. Esta interacción entre lo histórico y lo mítico en los ángeles nos permite explorar dimensiones más profundas de la existencia, proporcionando no solo consuelo y orientación, sino también un desafío constante para vivir una vida alineada con valores espirituales más elevados y con la búsqueda constante por la verdad y la luz. Los ángeles han sido una fuente de inspiración artística y literaria durante siglos, apareciendo en innumerables obras que exploran su belleza, poder y misterio. En el arte son frecuentemente retratados como figuras de majestad y gracia, simbolizando la pureza y la cercanía divina, mientras que en la literatura asumen roles complejos que cuestionan e iluminan la condición humana. A través de las épocas, desde los frescos renacentistas hasta las modernas narrativas cinematográficas, los ángeles se utilizan para expresar temas de salvación, juicio y la eterna lucha entre el bien y el mal. Estas representaciones no solo enriquecen nuestra apreciación estética, sino que también profundizan nuestro entendimiento de las cuestiones espirituales fundamentales. La presencia de ángeles en la literatura en particular ofrece una oportunidad para explorar dilemas morales y espirituales de forma poética y poderosa. Sirven como catalizadores para revelaciones sobre el amor, el sacrificio, la pérdida y la redención, proporcionando a los lectores y espectadores una manera de confrontar sus propias creencias y esperanzas. Esta intersección de arte, literatura y espiritualidad no solo mantiene a los ángeles relevantes en nuestra cultura contemporánea,
sino que también nos permite seguir explorando y cuestionando el papel de lo divino en nuestras vidas, a través de formas que desafían, confortan e inspiran. La batalla contra las fuerzas espirituales del mal es una constante en la vida de muchos creyentes, y las enseñanzas sobre los ángeles proveen herramientas importantes para esta defensa. Efesios 6:12-17 describen la armadura de Dios que los cristianos deben vestir para protegerse, incluyendo la verdad, la justicia, la preparación del Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios como espada del Espíritu. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los ángeles, como lo ejemplifica Miguel y sus ejércitos celestiales, desempeñan un papel crucial en este conflicto, no solo como combatientes, sino también como fuentes de fuerza e inspiración para los fieles. Saber que estos poderosos aliados están presentes puede ofrecer gran consuelo y coraje en momentos de desafío y tentación. Además, la práctica regular de la oración, meditación y estudio de las Escrituras fortalece la conexión espiritual que es vital para percibir y combatir las influencias malignas. Mantener una vida espiritual activa y comprometida es esencial para la protección contra las fuerzas del mal, proporcionando una base sólida para enfrentar las adversidades con fe y resiliencia. Por último, la comunidad de fe desempeña un papel indispensable al ofrecer soporte, orientación y ánimo. Estar rodeado por otros que comparten las mismas creencias y están comprometidos con el bien puede amplificar significativamente la capacidad individual de resistir a las fuerzas del mal, asegurando que nadie tenga que enfrentar estos desafíos solo. Los ángeles continúan desempeñando un papel vital en la espiritualidad cristiana, sirviendo como recordatorios del amor y el poder de Dios, así como de su presencia constante en nuestras vidas. Son embajadores del cielo, guiando, protegiendo e inspirando a los fieles a vivir vidas que reflejen los valores divinos. La creencia en los ángeles también reafirma la visión de un universo espiritualmente activo e interconectado, donde fuerzas más allá de nuestra comprensión trabajan para el bien de la humanidad y para la realización del plan divino. Esta percepción ayuda a moldear una visión del mundo que valora tanto lo visible como lo invisible y que reconoce la importancia de la fe en el manejo de los misterios de la existencia. Además, los ángeles alientan a los creyentes a mantener la esperanza y la perseverancia, incluso en los momentos más desafiantes. Sus historias son fuentes de inspiración para superar adversidades y para esforzarse continuamente hacia el bien, armados con la gracia y la fuerza que provienen de Dios. Finalmente, mientras continuamos explorando y entendiendo mejor el papel de los ángeles, somos recordados de mantener nuestros corazones y mentes abiertos al amor y la misericordia de Dios, que se manifiesta de maneras misteriosas y maravillosas, incluyendo a través de estos seres de luz y poder. Reconocer e integrar la presencia de los ángeles en la vida diaria puede enriquecer nuestra experiencia espiritual, trayendo una dimensión adicional de conciencia y reverencia hacia lo divino. Cultivar una conciencia de la presencia angelical puede lograrse a través de prácticas diarias de oración y meditación, donde pedimos su protección y orientación. Fomentar la comunicación con los ángeles puede también ampliar nuestra comprensión de las maneras en que Dios interactúa con el mundo.
Esto puede incluir pedir a los ángeles que nos ayuden a reconocer oportunidades para hacer el bien, superar las tentaciones y crecer espiritualmente, alineando nuestras acciones más estrechamente con los propósitos divinos. Además, educarse sobre los ángeles a través del estudio de las Escrituras y la tradición de la Iglesia puede proporcionar una base más sólida para entender sus roles y cómo pueden afectar positivamente nuestras vidas. Esta educación puede transformar el concepto de ángeles de ser meras figuras mitológicas a ser presencias activas y significativas. Por último, compartir experiencias e historias sobre encuentros y ayuda angelical puede fortalecer la comunidad de fe, ofreciendo testimonios del cuidado continuo de Dios a través de sus mensajeros. Estas historias pueden inspirar a otros a buscar una conexión más profunda con lo divino y a vivir de manera que refleje la bondad y la misericordia que los ángeles representan. El relato de Lucifer es una narrativa cautivadora que explora el conflicto eterno entre claridad y sombra, virtud y vileza. Conocido en sus orígenes como el portador de luz, Lucifer fue creado como un ente celestial de incomparable hermosura. Sin embargo, ¿qué provocó la caída de este ser tan grandioso? Tanto la Biblia como textos apócrifos nos dan indicios de que fue su soberbia y ambición las que impulsaron a Lucifer a retar a su creador, transformándose así en el antagonista que hoy conocemos. Estudiar su caída implica también adentrarse en cuestiones universales como la tentación, la insurrección y los efectos del pecado. El inicio de la historia de Lucifer se marca con su creación en un estado de inmaculada perfección. Ezequiel 28, 13, 14 describe a un querubín consagrado, engalanado con joyas y que recorría las montañas divinas de Dios. Su presencia en los cielos era deslumbrante, reflejando la majestuosidad de su creador. Esta representación destaca el rol de Lucifer entre los celestiales, anticipando su eventual descenso. La narrativa de Lucifer es fundamental para nosotros hoy en día, ya que refleja las luchas internas que enfrentamos. Nos insta a meditar en nuestro propio orgullo y ambiciones, identificando las trampas que podrían desviarnos de la senda divina. Al igual que Lucifer fue desterrado del paraíso, debemos tener en cuenta que nuestras acciones pueden desencadenar repercusiones perdurables. Al profundizar en esta historia, observamos que la caída de Lucifer no fue meramente un acontecimiento histórico, sino que también proporciona enseñanzas perennes sobre la justicia y la clemencia divinas. Nos recuerda que la verdadera magnificencia reside en la humildad y la sumisión, no en la aspiración de superar a los demás. Al indagar en la caída de Lucifer y sus secuelas, nos enfrentamos a interrogantes esenciales sobre el albedrío, la soberbia y la redención. ¿Cómo podemos incorporar las enseñanzas de esta historia bíblica en nuestro día a día y eludir los fallos de Lucifer? Te animo a reflexionar y compartir tus ideas acerca de este asunto. Si estás interesado en explorar cómo la historia de Lucifer puede esclarecer nuestras elecciones y nuestro sendero espiritual, comenta "Quiero saber más". Esto me ayudará a brindarte contenido más profundo y específico sobre este y otros temas conexos. Comparte esta meditación con aquellos que crees que se beneficiarían de ella. Y juntos podremos profundizar en la sabiduría de las Escrituras. Lucifer fue creado como una de las creaciones más majestuosas de Dios, un querubín ungido con un esplendor sin igual. Ezequiel 28:15 describe a Lucifer como perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Su belleza y sabiduría eran incomparables, y su propósito principal era glorificar a Dios. La descripción de Ezequiel revela cómo cada aspecto de Lucifer estaba diseñado para reflejar la gloria de su creador.
Las piedras preciosas que lo adornaban simbolizaban su posición elevada y su propósito sagrado. En el Edén, el jardín de Dios, Lucifer brillaba como una manifestación de luz y color, sirviendo como protector del reino celestial. Sin embargo, esta majestad también sembró las semillas de su caída. La perfección que debía reflejar la gloria de Dios se convirtió en un motivo de orgullo para Lucifer. Se creía superior y digno de una posición aún más alta, lo que finalmente lo llevó a cuestionar el orden establecido por Dios. El esplendor inicial de Lucifer contrasta dramáticamente con su eventual caída. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo el orgullo puede corromper incluso el corazón más puro, transformando la belleza en una herramienta de rebelión contra el Creador. Lucifer, como querubín consagrado, destacaba por su deslumbrante esplendor. En Isaías 14:12 es denominado Lucero del Alba, evidenciando su preeminencia en la jerarquía celestial. Su brillo competía con el de la aurora, iluminando el reino celestial con una luz que reflejaba la creación divina, siendo un claro testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Dicho esplendor reflejaba el papel crucial que Lucifer tenía asignado en el cielo. Fue concebido para ser una figura de autoridad entre los ángeles, custodio del orden celestial. Sin embargo, ese mismo brillo, inicialmente reflejo de la gloria de Dios, se transformó en un emblema de su vanidad. Ezequiel 28:17 relata cómo el corazón de Lucifer se infló de soberbia debido a su apariencia. Lo que era un espejo de la divinidad se convirtió en fuente de arrogancia y aspiraciones desmedidas para Lucifer. Empezó a albergar pensamientos de insurgencia, poniendo en duda el poder supremo de Dios. La trayectoria de Lucifer nos enseña que la opulencia y la hermosura pueden esconder propósitos malignos. Incluso la obra más magnífica puede ser pervertida por la vanidad y la codicia, transformando un destino divino en un vehículo de insurrección. Creado en un estado de perfección sublime, Lucifer poseía una belleza y sabiduría sin par. Ezequiel 28:15-16 nos narra cómo esta perfección perduró hasta que se encontró maldad en él. Esa maldad no era otra cosa que la vanidad, comenzando a corromper su esencia. El contraste entre la impecabilidad inicial de Lucifer y su degradación es un triste recordatorio de cómo la vanidad puede desvirtuar incluso a la creación más espléndida. La historia de Lucifer revela que la verdadera excelencia no reside en la apariencia, sino en la sencillez y la sumisión a Dios. La decadencia de Lucifer se desarrolló progresivamente. Isaías 14:13-14 describe cómo Lucifer planeaba ascender al cielo y elevar su trono más allá de las estrellas de Dios. Este exceso de ambición lo impulsó a desafiar la estructura impuesta por Dios, creyéndose capaz de competir con el Altísimo. El relato de Lucifer es un recordatorio contundente de que la soberbia puede guiarnos hacia nuestra propia ruina. Su transición de la perfección a la rebelión sirve de advertencia sobre los riesgos de una ambición descontrolada y el afán de superar nuestra condición designada. Los indicios iniciales de vanidad y desobediencia en Lucifer se evidencian en su intención de superar su estatus. Isaías 14:13-14 nos ilustra cómo Lucifer planeó en su corazón ascender al cielo y situar su trono por encima de las estrellas de Dios. Este deseo marcó el inicio de su caída. La arrogancia de Lucifer se intensificó a medida que se deleitaba en su propia hermosura y conocimiento. Comenzó a considerarse a sí mismo como un igual a Dios, un grave error que provocó su confrontación con la autoridad divina. Esta rebelión inicial fue un acto de desafío contra su creador, señalando el principio de su declive. Ezequiel
28:17 revela cómo el corazón de Lucifer se enorgulleció a causa de su belleza y su sabiduría se corrompió debido a su esplendor. Estas cualidades que debían glorificar a Dios se convirtieron en instrumentos de rebelión, transformando la perfección de Lucifer en iniquidad. La historia de Lucifer nos enseña que el orgullo es una fuerza poderosa que puede corromper incluso el corazón más puro. Sus primeros signos de rebelión nos advierten sobre los peligros de dejarnos llevar por la ambición y el deseo de elevarnos por encima de nuestra posición. La rebelión de Lucifer no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una serie de causas y motivaciones profundamente arraigadas en su ser. La principal causa fue el orgullo y la insatisfacción con su posición en el cielo. A pesar de su estatus exaltado, Lucifer anhelaba más, un deseo que se fue gestando hasta convertirse en una ambición desmesurada. Isaías 14:13-14 revela cómo comenzó a formarse esta ambición en su corazón, con el deseo de subir a los cielos y exaltar mi trono por encima de las estrellas de Dios. Este anhelo emanaba de la percepción que tenía Lucifer de su propia hermosura y potencia. Ezequiel 28:17 relata cómo su corazón se llenó de arrogancia debido a su belleza y cómo su sabiduría se vio pervertida por su propio resplandor. La paradoja de su situación radicaba en que, pese a ser creado para manifestar y ensalzar a Dios, empezó a considerar su propia luz superior a la de sus creadores. Además de su vanidad personal, los impulsos de Lucifer incluían un fuerte anhelo por la independencia y el autogobierno. Aspiraba a emanciparse del dominio divino y reinar por sí solo, revelando un intenso deseo de dominio y control. Este aspecto de su sublevación resalta lo trágico de su caída, transformándolo de ser un portador de luz a un emblema de rebeldía y caos. La insurrección de Lucifer se nutrió de su capacidad para influir en otros ángeles. Su encanto y habilidad persuasiva fueron clave para atraer a 1/3 de los ángeles del cielo a su bando, según se detalla en Apocalipsis 12:4. Este componente colectivo de la revuelta no solo evidencia la capacidad de persuasión de Lucifer, sino también la susceptibilidad de los entes celestiales a ser seducidos y rebelarse. La insurgencia de Lucifer marcó un punto de inflexión en la historia celestial. La Biblia narra este suceso destacando tanto la magnitud de la traición como la gravedad de la respuesta divina. La rebelión se inició con una proclamación audaz de Lucifer, quien declaró su intención de ascender al cielo y elevarse sobre otros ángeles, desafiando abiertamente la autoridad de Dios. La reacción celestial fue rápida y resuelta. Dios, al presenciar la traición de uno de sus ángeles más elevados, no podía permitir que la sublevación perturbara el orden celestial. El estado puro del cielo estaba en juego. Y por ende, la respuesta divina fue tanto de justicia como de necesidad. Según Apocalipsis 12:7-9, Miguel y sus ángeles combatieron contra Lucifer y sus aliados, simbolizando una lucha no solo física, sino también espiritual. El enfrentamiento entre Miguel y Lucifer simboliza la lucha entre la lealtad y la traición, entre la modestia y la soberbia. Esta confrontación celestial no solo determinó el destino de Lucifer, sino que también sirvió como un testimonio ante todos los seres celestiales sobre las consecuencias de la insubordinación contra Dios. El desenlace de esta contienda fue el destierro de Lucifer y sus partidarios del cielo. Dios, en su justicia, no pudo tolerar la insurgencia y el desorden dentro de su creación impecable. De este modo, Lucifer fue expulsado del cielo, transformándose de portador de luz a adversario, lo cual se traduce como Satanás. Esta expulsión no solo funcionó como castigo para Lucifer,
sino también como una advertencia perpetua para todas las criaturas sobre las graves consecuencias de la rebelión. La sublevación de Lucifer tuvo un impacto profundo y perdurable en el equilibrio celestial. No solo desestabilizó la armonía del cielo, sino que también introdujo la noción de maldad en la creación perfecta de Dios. La traición de Lucifer y su subsiguiente expulsión establecieron un precedente, demostrando que incluso los entes celestiales no estaban exentos de pecado y desobediencia. Este evento alteró la dinámica del cielo, ya que otros ángeles presenciaron la caída de uno de los suyos debido a una ambición desmesurada. El temor y la incertidumbre seguramente se propagaron entre ellos, generando dudas sobre la seguridad y estabilidad del orden establecido. Este impacto psicológico y espiritual fue significativo, afectando la confianza y la lealtad de los ángeles restantes. La rebelión provocó cambios en cómo los ángeles interactuaban entre sí y con Dios. Se implementaron nuevas normativas y protocolos para asegurar que tal insurrección estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Reforzaron la recalcar que ya todas las profecías reafirmaron la supremacía de Dios y se acerca el momento del fin máxima. Te pregunto ahora, de la rebelión de Lucifer, si hoy fuera el día del rapto más allá del cielo, ¿estás afectando también la creación terrenal para ustedes? El mal digital introducido por Lucifer, la revelación, eventualmente encontrando la camino hacia la tierra, influenciando la historia humana desde el jardín del Edén a miles de personas en todo esta extensión del conflicto celestial para este al plano terrenal subraya la universalidad de la lucha entre el bien y el mal. Un tema central en la narrativa bíblica, descargando la guerra en el cielo, fue un evento de magnitudes épicas, descrito vívidamente en Apocalipsis 12, en el enlace disponible en el primer comentario. Esta batalla celestial no fue solo un enfrentamiento físico, sino una confrontación de ideales crucial actuar. Lucifer, ahora convertido en Satanás de poderoso y sus seguidores se enfrentaron a Miguel y los ángeles de que se acaben las unidades, a Dios, en un conflicto que determinaría el futuro del orden celestial. El enfrentamiento fue intenso y emblemático, simbolizando la confrontación interna entre la rectitud y la insubordinación. Cada ataque y estrategia en este conflicto era una expresión de las profundas disputas espirituales que se desarrollaban. El resultado de este combate no solo conllevó la derrota de Lucifer, sino también su expulsión definitiva del cielo, un acto que reconfirmaba la soberanía y la rectitud de Dios. Las ramificaciones de este conflicto fueron extensas. Primero, estableció un precedente en el cielo respecto a la intransigencia divina frente a la insurgencia y el caos. Además, el destierro de Lucifer actuó como un aviso grave para todas las entidades celestiales y terrenales sobre las repercusiones del pecado y la insurrección. Además, la guerra celestial tuvo consecuencias que llegaron hasta la tierra, sentando las bases para futuros enfrentamientos espirituales entre el bien y el mal. La llegada de Satanás al mundo terrenal introdujo un nuevo nivel de tentación y pecado en la existencia humana, influyendo en la historia de la humanidad desde entonces. Esta conexión entre los sucesos celestiales y terrenales resalta cómo los actos en el ámbito espiritual pueden tener efectos prolongados en el plano físico. La expulsión de Lucifer del cielo es un acontecimiento profundamente simbólico en la narrativa cristiana, que no solo ilustra la justicia divina, sino también el poder de la decisión y el libre albedrío. Los escritos sagrados retratan a Lucifer como un ángel de luz excepcional, cuya hermosura y sabiduría eran incomparables. Sin embargo, fue precisamente esta perfección la que, irónicamente, plantó las semillas de su desgracia. Su elección de rebelarse contra su creador se manifiesta como un acto de libre albedrío, una decisión tomada con plena capacidad y conocimiento. Esta narrativa subraya un elemento crucial de la teología cristiana:
la responsabilidad individual ante la ley divina. Al optar por la senda de la insurrección, Lucifer no solo contravino el orden establecido, sino que también negó la esencia de su ser como criatura de Dios. Este acto no solo tuvo consecuencias para él, sino para toda la creación, introduciendo la noción de pecado y vileza en el mundo perfecto que Dios había formado. Por otro lado, el destierro de Lucifer también destaca el carácter de Dios como un ente justo y compasivo. Aunque Dios pudo haber eliminado a Lucifer inmediatamente, optó por expulsarlo, ofreciendo así un ejemplo de justicia combinada con misericordia. Esta acción resalta la paciencia de Dios y su interés porque incluso los transgresores tengan la oportunidad de redención, aunque para Lucifer se escogió un sendero sin retorno. La historia de Lucifer funciona como una advertencia y una enseñanza para la humanidad. Revela las catastróficas consecuencias de la arrogancia y cómo los dones divinos, como la belleza y la inteligencia, pueden pervertirse si se emplean para objetivos egoístas y subversivos. Esta trama enfatiza la importancia de alinear nuestros corazones y mentes con los designios divinos, en vez de seguir un rumbo de autoexaltación que conduce a la ruina. En el contexto celestial, la expulsión de Lucifer marca un momento crucial en la dinámica del poder y la autoridad. Antes de su caída, Lucifer era considerado uno de los ángeles más influyentes y respetados, a menudo descrito como el portador de luz. Sin embargo, su rebelión y posterior expulsión alteraron significativamente la estructura de poder en el cielo, reafirmando la soberanía indiscutible de Dios y estableciendo un precedente claro sobre las consecuencias de desafiar la autoridad divina. La expulsión también tiene profundas implicaciones cosmogónicas. Según las Escrituras, este evento no solo afectó los reinos celestiales, sino que también tuvo un impacto directo en la tierra y en la humanidad. La presencia de Satanás en el mundo terrenal introdujo una nueva dimensión de desafío y conflicto, no solo entre los seres humanos, sino también entre las fuerzas espirituales. Esto estableció el escenario para la historia de la redención y la lucha constante entre el bien y el mal, que es central en muchas tradiciones cristianas. La caída de Lucifer ilustra la naturaleza transformadora del pecado y cómo la rebeldía contra Dios puede llevar a una degeneración completa del carácter. Lucifer pasó de ser un ángel de luz a convertirse en la encarnación de la oscuridad, un símbolo de advertencia sobre el poder destructivo del pecado y la rebelión. Este cambio dramático en su naturaleza subraya la seriedad con la que la teología cristiana aborda los temas del pecado y la redención, enfatizando la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida espiritual. La transformación de Lucifer de portador de luz a adversario es una de las historias más trágicas y significativas de la teología cristiana.